recuerden que ya teníamos una deuda externa, van a marcar los autores, al cierre de la caja de conversión, llevaron también, como les señalaba, a una política de control de cambios, a la creación del Banco Central y al Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. Si bien se determinó que hubo un aumento de los costos de producción, estos costos de producción fueron menores que los aumentos a los productos importados. Esta situación que estoy marcando acá fue lo que generó atracción para lograr que aquellos que tenían capitales que habían acumulado por el gran auge en la época de exportación de granos, decidieran invertir a nivel local hacia la industria. Esta situación también la va a retomar en la segunda etapa del autor. A partir de 1943 en adelante va a ser mucho más intensiva. Entonces, esta situación de atracción de inversión, sobre todo hasta el 52, motivó a ir invirtiendo y consolidando este proceso de creación de nuevas industrias que vamos a señalar. Lo voy a repetir varias veces para que le quede. Conocemos como la industria liviana de electrodomésticos, no una gran industria pesada, sino un desarrollo importante que conocemos como industria liviana. Heladeras, lavarropa, ¿sí? De consumo de mercado interno. La secuencia, porque va a marcar cómo estas políticas de este Estado en este primer momento dieron como una... Esperen un segundo, que se hizo una corriente de aire y va a golpear la puerta del... Decía que es importante señalar las políticas que va a señalar, van a imponer este régimen político durante estos años, porque en estos prácticamente 10 años va a generar sostenidamente estas condiciones necesarias para que se vayan desarrollando alrededor de la ciudad de Buenos Aires, lo que se va a conocer como el conurbano, un mayor desarrollo industrial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, podemos señalar como síntesis que la secuencia explicativa de la acción del Estado y la protección industrial, como plantean metodológicamente los autores, se dio a partir de la década de 1930 con una conducción hegemónica que quedó en manos de aquellos sectores que estaban vinculados con el sector invernador, con este, aquellos dueños de tierras que se dedicaban a invernar, que conocemos el engorde del ganado. Y este sector también estaba vinculado con el capital financiero internacional, radicado en la Argentina. Y que el tratado Roca-Runciman sirvió como el primer paso para una recuperación del equilibrio perdido a partir de la crisis de 1930 que vieron la clase anterior a nivel internacional. Pero también fueron necesarias otras acciones y otras medidas. Y
Estas se conocen como un plan de estímulo a la industria local. Y este primer plan, por ejemplo, fue elaborado, que se conoce como el Plan de Reactivación Industrial, fue elaborado por Pinedo, que se conoce como el Plan Pinedo de 1940. Y este plan fue conocido como Medidas Protectoras Anticrisis, Control de Importaciones, Crédito Industrial en Proyectos Oficiales. Y este plan también era conocido, ¿no?, como esa necesidad de mantener y relacionar productos agropecuarios de productos locales en la provincia, pero pensar paralelamente un desarrollo industrial. ¿Este plan fue puesto en marcha? No. Este plan no fue puesto en marcha. Este plan no fue llegado a aprobarse legalmente, pero sí sirvió como base de aquello que después Perón va a llevar adelante, conocido como el Plan Quinquenal, ¿no?, de desarrollo industrial y de proyección. Este plan, sin embargo, va a decir los autores, fueron una serie de medidas que ya habían sido aplicadas, alguna de ellas por separado, por los gobiernos de Justo y Ortiz. ¿Estamos? Antes de Perón. Y en este plano, vuelvo a señalar para el que se perdió, el objetivo era proteger y desarrollar la instalación industrial, proteger y desarrollar la instalación industrial existente en primer lugar y lograr un mayor desarrollo en otras áreas de las metrópolis industriales en distintos ámbitos. Estoy acá para el que quiera hacer una secuencia con el texto en la página 159 del texto de Rosman y Romero, los últimos párrafos. Entonces, podemos señalar que durante este periodo, como característica general, el Estado asumió la función de arbitraje y regulación de intereses, van a decir los autores, no siempre armónicos, y llegó a adquirir una independencia. Van a categorizar como una autonomía relativa, en tanto una alianza compleja de las facciones de clases para superar los intereses corporativos de cada una de ellas. Ahí voy, Jessy, termino la idea. Y generar lo que se va a decir los inicios de un comienzo de una alianza de clases. ¿Sí, Jessica, querías hacer alguna pregunta? Sí, disculpe, es que me perdí en el Estado asumió rol de arbitraje. ¿Cómo? Me perdí en el Estado asumió rol de arbitraje. El Estado asumió la función de arbitraje y regulación de intereses, que decimos que no siempre son armónicos los intereses. La clase capitalista quiere ganar más dinero, ¿sí? Y el trabajador que quiere ganar mejor salario. Cuando decimos que estos gobiernos llevaron al arbitraje y regulación de Ese intereses es no algo siempre así armónicos, como que todo lograr, se lo- ¿cómo? ¿Alguien me dijo algo? que viendo que el Estado es el espacio donde
disputa la lucha de clases, no sé si se escucha. Hola. Sí, sí, Entendiendo el Estado como un espacio donde se disputa la lucha de clases, hay distintas maneras de cómo separar al Estado. En este caso sería de manera arbitraria, donde es como desde afuera ve que como que haya un equilibrio, digamos, una armonía entre las dos clases. exacto. Eso es lo que quieren decir los autores cuando dicen asumió el Estado una función de arbitraje y regulación de intereses con estas políticas. Lograr políticas donde aquellos sectores que habían acumulado capital en el agro y con financiación del Banco Central y financiación de políticas de protección anticrisis y de créditos para invertir, un crédito industrial oficiales para invertir en industria, que tiene que decirle, bueno, si a usted no le alcanza, los bancos le van a prestar créditos industriales a baja tasa para que invierten, pongan una fábrica, que puedan ganar dinero. Entonces le va a garantizar las condiciones de desarrollo industrial. Pero por otro lado, también va a armonizar para que esos salarios seduzcan y permitan que estos trabajadores tengan un salario digno con estas políticas estatales y que eso va a reactivar el consumo interno. ¿Se acuerdan de la crisis del 30 de Keynes? Entonces, el Estado asume una política económica y una política de seguimiento que dice, bueno, este es el rumbo del país. Esto es lo que necesitamos para que la Argentina crezca. No es que no se va a desarrollar el modelo agroexportador, no es que no va a ser dentro de lo que se va a ir produciendo a nivel del país a la Argentina, el agro, hoy sigue siendo el agro un gran, lo que permite tener el mayor porcentaje en el Producto Bruto Interno, ¿o no? De lo que recauda el Estado. Pero en este periodo lo que va a lograr es tener que la Argentina crezcan estas industrias y depender menos de comprar estos productos manufacturados. ¿Esto se entendió hasta acá? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuáles las características de la industrialización de esta primera etapa? En breve, en una breve síntesis, se los digo yo como un resumen, pero lo van a encontrar en lo que es páginas 160 y 161. Para terminar esta etapa, la industria tenía en este periodo, decimos, un modesto campo de acción, un modesto desarrollo en esta primera etapa. Los capitales estaban vinculados a los sectores agropecuarios y con capitales extranjeros. El sector que empieza a crecer más rápidamente es en aquellos sectores tradicionales de la industria en estos primeros años. ¿Y cuáles van a ser ese sector industrial que empieza a crecer más? Eran las industrias ya instaladas y estas industrias estaban vinculadas a capitales internacionales. ¿Se les ocurre cuál puede ser una de ellas? Los frigoríficos, por ejemplo. ¿Sí? Reconocemos que capitales que se habían desarrollado e industrias que teníamos ¿Textiles los puede ser? ferrocarriles, pero después tenías los talleres para arreglar los ferrocarriles, confeccionar elementos para mejorar esos ferrocarriles, ¿no? Si pensamos industrias,
estamos también aquellas pequeñas industrias donde tenés que confeccionar que alambres de fardo, alambres para hacer los alambrados. Sí, Rocío. No sé, la industria metalúrgica puede ser, textiles y Se van a ir demás. desarrollando, sí, sí, perfecto. Sí, sí. Recuerden que estas De alimentos igual. y de alimentos igual, exactamente, de procesar toda esta industria alimenticia que conocemos como industria liviana. El autor les lee una frase a ver si la entienden y nos aseguramos que van entendiendo la secuencia que quiere explicar el autor. Y si no le explicamos con otras palabras para que ustedes después, cuando los que vuelven a leer el texto lo leen por primera vez, entienden qué quiere decir. Los autores van a afirmar, un Estado que en la misma crisis ganó autonomía e independencia necesaria para cumplir con los cambios políticos de protección industrial. Va a decir, el bloque dominante estaba compuesto por una facción de la oligarquía y una facción industrial que mantiene su primera hegemonía. Y quedó subordinado en esta facción, en estos que participan en el compuesto político, ¿se acuerdan el texto de Miliband, lo que vimos de O'Donnell, ¿no? Los que están relacionados, que tienen acceso a las tres fuentes principales del control, ¿se acuerdan? Dice, los que van a quedar sin representación son los sectores ganaderos subordinados de pequeños y medianos productores. Y en este primer periodo, van a señalar los autores también, que el sector obrero tiene una capacidad de presión muy limitada, consecuencia de una recesión y desempleo. Entonces, en los primeros años, hasta llegar al 43, recuerden que estamos analizando toda la situación previa a que Perón accede a esa secretaría, ¿no? Que le da esa primera entrada en la política y los cambios que se va a generar a nivel con el surgimiento del peronismo. Esto lo tienen que haber visto en la secundaria, ¿sí? Entonces, esto permitió que no hubiera una mayor demanda de aumentos de salarios. Entonces, a estas pequeñas inversiones, si bien el Estado garantizó sueldos, pero no hubo una gran presión salarial, porque recuerden que durante estos años el sector del movimiento obrero, que estaba vinculado con el Partido Laborista, que luego, ¿no? Uno de ellos es Cipriano Reyes, que estaba en el gremio de la carne. Todo ese movimiento y esos trabajadores vinculados a un movimiento, a un sector sindical, van a componerse o se van a unir a lo que es el Partido Peronista y los sindicatos peronistas, después del 40 en adelante. ¿Sí? Y a esta composición de trabajadores obreros, el otro cambio importante que se va a generar en estos años es la migración interna. A diferencia del modelo agroexportador que teníamos la migración inmigrantes de Italia y de Francia, el gran proceso de la inmigración europea, acá va a haber una migración de las provincias o de aquellas provincias de producciones regionales que van a estar por una crisis agrícolas empujadas a migrar hacia la capital
y a buscar trabajo en estas industrias que van a ir creciendo y que se van a instalar en el conurbano de Buenos Aires. Uno de los primeros, una de las primeras tensiones, nos van a contar los autores como Eaton, para poder relacionar con los cambios y la nueva coyuntura que se va a generar con el peronismo, van a ser las huelgas de 1939 y 42, que si bien no fueron exitosas, sino van a ir cambiando el componente y el ascenso del movimiento peronista y de Perón. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? No sé si Rocío quiere hablar o me quedo con las únicas que me hablan. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien. Vamos entonces con... Esperen, un segundo. Vamos entonces con la segunda etapa, del 43 al 52, que es el boom del proceso de industrialización. Porque el problema viene en el 55 al 70, que parece que ese gran crecimiento de estos 10 años, que es el boom del peronismo, se dan las condiciones de mayor desarrollo industrial, pero la cosa se empieza a problematizar del 55 en adelante. ¿Sí? Que tenemos la otra gran etapa, habíamos dicho, del 55 al 70. Tenemos otra vez golpe, desarrollismo, el peronismo proscripto y las condiciones internacionales, estoy en la otra etapa, ¿no? Del 55 al 70 y las condiciones internacionales para que todo lo que parecía que, uy, nos vamos para arriba, para arriba, para arriba, bueno, no empezamos a ir para abajo, para abajo, para abajo. Vamos entonces de esta experiencia política conocido como el periodo del nacionalismo popular. ¿Sí? Y van a señalar los autores cómo se van a dar una articulación importante entre este gobierno que se define como popular, con una burguesía que se va consolidando como industrial, y cuáles fueron estas medidas políticas importantes durante estos años que llevaron a un desarrollo industrial, pero que también terminaron a la larga poniendo límites para no generar un mayor desarrollo industrial. ¿Se entendió esto? Entonces vamos a ver qué es lo que permitió el empuje, pero hasta ahí, hasta ahí. En este periodo lo que nos va a favorecer en la Argentina es la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Teníamos divisas y saldos comerciales favorables para la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que de lo que habíamos exportado de los países que estaban en guerra, decían, se la guardamos en los bancos. Teníamos saldos comerciales favorables y divisas que nos debían. ¿Se entiende esto, no? Y por otro lado, esto también teníamos un potencial desarrollo del mercado interno, porque los países afectados a la guerra no podían generar ese gran producto que nos estaban vendiendo a bajo costo. Entonces beneficia para nosotros lograr ese proceso de industrialización. ¿Vamos hasta acá? Por otro lado, también es importante
que el grupo militar que gobernaba la Argentina, bien, Rocío, se convirtió en acreedor de Inglaterra, que es con esas divisas que Inglaterra le debe en el peronismo. ¿Qué logramos? Le dijimos, bueno, te compramos los ferrocarriles, cuando le estaban dando pérdida y nos los iban a dejar. Y bueno, con lo que te debo, te vendo los ferrocarriles, por ejemplo. Vuelvo. Señalan los autores. El grupo militar partidario de la industrialización tenía también una noción de asegurarse una autarquía de la nación mediante el desarrollo de una industria de base, una industria modelo. Recuerden que Perón era parte del GO, era parte de estos militares que habían participado en el golpe, ¿sí? Luego es elegido presidente. El otro elemento que va a señalar el autor, que es importante que ustedes lo marquen en el texto y lo tengan en los resúmenes, que lo que denominamos peronismo, dice Rosman y Romero, es una alianza del sector pujante de la burguesía industrial, la clase obrera organizada y garantizada por el Estado. Dice, y merced a ella la fracción industrialista del ejército que ocupaba el poder, logró no solo legitimar esto, sino obtener una base de apoyo para un programa de industrialización. El peronismo logró armonizar necesidades del sector más dinámico de la industria y la presión del movimiento obrero, que pretendía una mayor participación de los ingresos salariales. En este periodo, es centralmente cuando se denomina que el Estado se coloca en un papel de árbitro, para sostener una política distributiva entre los sectores trabajadores, vulnerables o no, y mantener las reservas y las divisas del sector rural, pero más que nada el sector industrial. Entonces, las políticas del Estado, con todas las políticas que llevó adelante el peronismo, la construcción de casas, hospitales, ¿sí? Esta cuestión de una política social importante que uno conoce como una transferencia de ingresos, se dio porque el Estado puede y tiene los recursos para garantizar que la clase que está invirtiendo en este sector dinámico, pujante en la economía, crezca y gane más dinero en inversión, pero las ganancias las puede permitir y redistribuir en todo lo que se conoce como una política social. Si lo tendríamos que explicar en términos de Milei, ¿cómo lo diríamos? El Estado tiene para repartir, no está en crisis como hoy, no está en deuda, no tiene inflación. Hay ganancias, hay reserva, entonces el Estado se puede poner en una política de distribución. Puedo tener una política social importante. Si el Estado se pone a hacer un hospital, se pone a hacer escuelas y casas, no solamente hay un crecimiento industrial que demanda trabajadores, sino también el Estado tiene una política de redistribución y contrata a trabajadores. Terciariza también. ¿Se entiende? Puedo llevar adelante un proceso de crecimiento. Si lo comparamos con hoy, no. Hoy, ¿qué te dice el presidente? No hay plata. ¿Sí? Entonces hay que achicar.
Y hay que generar otras condiciones para decir cómo lograr un desarrollo. Todo lo contrario de lo que nos estaba pasando en este periodo. ¿Sigo? ¿Alguna duda hasta acá? Para los que quieren ir con el texto, estamos en la página 162, 163, 164, 165. Fíjense en el subtítulo, es La política peronista de promoción industrial. Y página 166 y página 167, el proceso de sustitución de importaciones, que va a venir ahí en el texto, todo el proceso de crecimiento, y van a poder ver cuáles son las industrias. Voy entonces a esta síntesis que venía yo llevando, como para ir marcando a los que no tienen el texto. Entonces, el Estado intervino ampliamente, podemos decir, en la vida económica, como gestor directo. Y acá marcamos otra gran diferencia. ¿Qué es lo que logró? La nacionalización de los servicios públicos. Nacionalización de los servicios públicos. Ferrocarriles, electricidad, gas, teléfono, etcétera, que antes eran industrias internacionales. El Estado las nacionalizó. Y se crearon en este periodo, del 43 en adelante, empresas estatales. Una de esas empresas estatales que se generó en este periodo fue YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es muy importante. Otra empresa muy importante, pionera en estos años en la Argentina, que después los argentinos solitos nos dedicamos a hacer la mierda, esto no lo pongan así en los parciales, fue la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina. Sociedad Mixta de Siderúrgica Argentina, conocida como SOMISA, industria estatal que generaba aceros. Otra industria importante que se generó estos años desde el Estado fue las Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado, conocida con las siglas como IAME. Tuvo también el Estado una participación en las inversiones de un grupo alemán, Dini, que tuvo una política intervencionista para llevar adelante también un control del comercio exterior, conocido como el IAPI. También el Estado llevó adelante la nacionalización de los recursos bancarios. En este crecimiento y en este cambio de todas estas industrias del Estado, también había una presión de los sectores sindicales y de los sindicatos. Pero la característica de este periodo es que los sindicatos reconocidos como sentarse en la mesa de las demandas paritarias y salariales, ¿saben cuáles eran los sindicatos reconocidos? A tal fin, los sindicatos peronistas, aliados al movimiento peronista.
Esto es lo que Rosman y Romero dicen, lograr una organización y una dirección vertical de la propuesta del Estado para poder armonizar entre las presiones del crecimiento de aquellas actividades dirigidas a la burguesía industrial con las necesidades y el crecimiento compatible con la distribución del ingreso que beneficiara a la clase trabajadora. Una frase que van a señalar los autores en la página 167. El sistema podía perdurar en tanto siguieran siendo compatibles la acumulación y la distribución. ¿Por qué marco esto? Para ir tomando en importante o tomando como alerta cuando la cosa no puede seguir creciendo. ¿Se entiende? Que lo vamos a marcar como la crisis del 55 en adelante. Entonces, señalábamos que en la etapa anterior, el aumento de los costos de producción fueron menores que los aumentos de los productos importados. ¿Sí? En la etapa del 30 al 43. Creando entonces, en este periodo, una situación de atracción para la inversión local hacia la industria. Este proceso se retroalimentó porque el Estado lleva adelante una política estatal de promoción industrial. Y recordemos que la guerra se prolongó de 1939, la Segunda Guerra Mundial, hasta el 45. Entonces, en el 53, prosiguiendo con este ritmo, se puede lograr un mayor crecimiento de esta industrialización por sustitución de importaciones, van a marcar los autores, hasta 1950. ¿Por qué marcamos la etapa 1950? Porque vemos que esta tensión o este gran crecimiento que se venía dando tiene sus límites. ¿Cuáles eran? Acumulación compatibles del sector burgués y la redistribución del ingreso. Y un elemento para empezar a ver cómo va a marcar un límite es cuando tenemos la ley de 1953, que se llama la Ley de Erradicación de Capitales. Y esto nos va a marcar una primera coyuntura. Esta ley de erradicación de capitales la vamos a tener con unas características en el 53, y esto lo vamos a ver en el capítulo también número 4, que va a haber cambios en el 58, cambios en el 59. Cada vez vamos a ir soltando más y señalando qué condiciones le estamos dando a los capitales internacionales para que vengan a invertir en la Argentina. Entonces, ponemos como límite la fecha del 50 o del 52 porque estamos viendo esta primera coyuntura, que el Estado dice, bueno, vamos a poner una ley que beneficie, que marque que vengan capitales a invertir a la Argentina. ¿Sí? Entonces, siguiendo con la línea de la secuencia explicativa de los autores, podemos decir que la inversión, perdón, durante este periodo de sustitución de importaciones, no logró un sector específicamente industrial
que pudiera reinvertir sus ganancias, generar vínculos financieros locales y generar eso una rueda de mayor crecimiento industrial. No sé si entienden lo que estoy diciendo, ¿no? No se generó un círculo virtuoso. Estas condiciones de estos 10 años no se pudo sostener. Dice, siempre estuvo caracterizada por una cuestión monopólica. Estoy en la página, para los que van, página 170 del texto, ¿eh? Y subsiguientes. Va a decir, las inversiones y los títulos públicos cayeron hasta 1940 y volvieron a descender aceleradamente hasta 1945. Desaparecen inversiones en infraestructura y servicios públicos, excepto electricidad, que va a ser un sector clave. Si bien señalábamos que la política de las nacionalizaciones como ferrocarriles y servicios de transporte, hubo una importante inversión en industrias directas que condicionaban a estos sectores, a lo largo de los años resultaron menos rentables. Por otro lado, va a señalar los autores que las empresas norteamericanas que se habían instalado entre 1920 y 1930 siguieron invirtiendo, instalándose. Pero en este elemento que yo trato de marcarles como crecimiento y coyuntura, que vuelve otra vez en el plano internacional de aquellos países que siguieron desarrollándose y estaban altamente industrializados comparativamente con nosotros, dice, el otro elemento que va a jugar de competencia son las empresas norteamericanas. Y en estas presiones para intervenir en el mercado local, tenemos la presión del capital británico que logra seguir manteniendo una relación diferencial, y acá es donde el Estado tiene que jugar como en la cornisa, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Dice, bueno, está bien, le compramos más caro a los británicos para que nos sigan comprando granos, para que sigan saliendo de nuestros productos de este proceso de industrialización. Pero les damos una protección aduanera y extensiones impositivas para seguir manteniendo las inversiones. Pero por el otro lado, tengo la presión norteamericana que tiene productos también que quiere meter en el mercado más económicos. Entonces, es como quiere salir del proceso de industrialización, pero tengo un contexto internacional que le está jugando como si fuera una cuestión de tijera, ¿no? Que lo está llevando en una situación que va a ser la crisis del 55 en adelante. En relación entonces a los mecanismos que se van a establecer en este periodo son muy simple, es el establecimiento de filiales de casas metropolitanas. Fábricas que transfirieron parte de sus acciones y grupos internacionales y que se establecieron con capital, prestados por bancos extranjeros y con patentes de fabricación.
Entonces, en todo este gran diagnóstico y en todas estas características que yo les estaba marcando, podemos señalar lo siguiente. ¿Cómo era la característica de la industria en este periodo? Y para que se vayan ordenando, marco en el texto, estamos entonces ya, página 170, habla de los agentes de inversión, esto que les marcaba yo, las tensiones en la industria norteamericana, quiénes son las que invierten, cuáles son el desarrollo de estas industrias nacionales, qué insumos también van a tener que comprar afuera, y cómo se van a ir dando estas características de industrialización, páginas 172, 173, 175, ¿no? Pueden ver que en la página, por ejemplo, 176 tienen un cuadro con los grupos económicos en la Argentina desde la década de 1940. ¿Cuáles son esas industrias vinculadas a capitales extranjeros como las farmacéuticas? ¿Cuáles van a estar vinculadas más a intereses terratenientes y algunas industrias del sector local? Márquense en sus apuntes esta página 176, que yo no lo pude compartir en un Power para hoy trabajarlo porque teníamos pensado una clase presencial, no por Zoom, para volver a retomarlo la próxima clase, si Dios quiere, en la facultad, no en el aula, para poder ver este tipo de industrias, cómo están vinculadas a través de una protección del IAPI, ¿no? Cómo están vinculadas con el sector industrial y los sectores terratenientes, cuáles son estos grupos económicos, como para darle más cuerpo a todas estas características del proceso de industrialización que conocemos como industrialización por sustitución de importaciones, esta gran etapa. Vamos con la característica general para hacer un cortecito de 10 minutos si quieren, y después arrancamos con la otra etapa de 1955 a 1970. ¿Están de acuerdo? Así van, se toman un cafecito, un vasito de agua y vuelven a tomar atención con la segunda clase. Tratamos de, aunque no hacer las 4 horas por Zoom que son aburridas, pero por lo menos dejar los elementos de la segunda etapa marcados del 55 al 70 y lo retomamos la clase que viene presencial. Entonces, ¿cuál va a ser la afirmación de los autores en estas características de la industrialización del 43 al 52? Van a afirmar que la inversión surgida de la industrialización por sustitución de importaciones fue la coexistencia de grandes empresas, presten atención con esto, ¿no? Grandes empresas monopólicas con infinidad de pequeños establecimientos industriales surgidos gracias a la política protectora del Estado y de su participación en el producto industrial, que debía ajustarse a iniciativa de los grandes grupos económicos. Cuando habla de las pequeñas empresas, que también van a ver incrementada su participación gracias a una protección política de precios y del capital monopólico,
Entonces, ahí es donde también va a tener una acción importante el Estado. El grupo, estos pequeños grupos o estas pequeñas industrias que se fueron generando, también van a estar ligados al capital financiero y también, va a decir el autor, a políticas de redistribución de ingresos de la actividad agropecuaria luego de 1946 a través del IAPI. Se produjo entonces durante este periodo un desarrollo manufacturero que se concentró en algunos centros urbanos, especialmente la ciudad de Buenos Aires, y la base industrial instalada, más allá de estos crecimientos, de estas industrias vinculadas a los capitales extranjeros, monopólicos extranjeros, se dio el surgimiento de una gran cantidad de talleres que se producían con un bajo nivel tecnológico. Entonces, nos van a marcar los autores que este crecimiento industrial o esta característica de industrialización por sustitución de importaciones fue la coexistencia de grandes establecimientos industriales con la coexistencia de pequeños talleres. Los grandes establecimientos, por ejemplo, industriales, van a estar vinculadas a la rama alimentaria, a la rama de vestidos o de textiles. Entonces, la característica de este crecimiento industrial también estuvo marcada porque muchos de los insumos que se necesitaban había que importarlos, como maquinarias, como productos semiterminados para el ensamblaje, como combustibles. Y acá también tuvo gran importancia cómo el Estado planteaba los controles, ¿no? Y las aperturas para poder llevar adelante que las industrias pudieran tener esos insumos. Y marca también, lo van a señalar los autores, por qué van a estar relacionadas en el cinturón de Buenos Aires, en lo que es el conurbano de Buenos Aires, cerca del transporte del puerto de Buenos Aires, donde llegan, ¿no?, estos insumos. Entonces, a lo que los autores también le va a interesar es la localización de donde se van a ir estableciendo esos grandes industrias y esos pequeños talleres vinculados a estos insumos que necesitan para la producción. Por otro lado, también va a estar determinando dónde se instala en este cordón industrial a la infraestructura de servicios de transporte y de redistribución. Entonces, otra característica importante que permitió el crecimiento de esta industrialización sustitutiva de importaciones, con estas dos grandes características, grandes industrias, pequeños talleres, es los mecanismos de la acción del Estado. En este caso me voy a referir a otro elemento que mencionamos
que se inició sutilmente de la primera etapa del 30 al 43, pero que en el 43 en adelante se hizo más constante, más importante, que es la distribución del crédito industrial. Los bancos prestan plata a los industriales a bajas tasas para poder invertir y reinvertir. Otra política importante llevada adelante en este periodo es la política del Banco Hipotecario Nacional y tuvo una gran incidencia en lo que es en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos. Y también en la zona del litoral, lo que puede ser toda la zona de Santa Fe, Rosario, ¿no? Vinculado a ese arco de transporte que estaba vinculado a un antiguo sector de producción agrícola con varios recursos que van vinculados también a lo que va a ser esta industria que, que señalábamos como gran industria que se va a consolidar, que es la rama alimentaria en este proceso de industrialización, como tempranamente lo participó y apuntó Rocío. Eh, entonces podemos decir que este proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que va a tener un mayor crecimiento, van a ser aquellas industrias de consumo directo, ¿no? De bienes de consumo masivo. Entonces, las que van a liderar un mayor crecimiento en este periodo son las vinculadas a las materias primas, lana y algodón, la industria textil, que también señalaba Rocío, con un mayor crecimiento en este periodo. Y esto también, este crecimiento de estas industrias y estas ramas, fueron las que permitieron una mayor demanda de trabajo y de empleo. Entonces solucionó un problema de desocupación previo que teníamos a principios de la década del 30. Dijimos, ramas alimenticia con crecimiento importante, textiles con materia prima, lana y algodón, alimentos, maquinarias, artefactos electrodomésticos, ¿no? Industria de la heladera, lavarropa, cocina. Si se acuerdan, si alguien tiene en la casa o ha visto esas heladeras Siam, ¿no? Son elementos de imagen de aquel gran crecimiento industrial y podemos decir que eran bienes, a diferencia de lo que vamos a ver en el periodo de la globalización, en las próximas clases, era uno se compraba una heladera para toda una vida. Un lavarropa te duraba toda una vida, lo mismo que una cocina. Hoy no pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Esta la tienen que saber todos los que están acá. Entonces, estos productos también van a marcar que si uno se compra una heladera, se compra una heladera para toda la vida. Si yo no tengo un gran crecimiento de la población, estas industrias se van a ir encontrando como un cuello de botella, porque si a la gente no se le rompe, no me consume otra. Como para ir marcando los límites de este crecimiento de estas industrias. Y además, tenemos que ir pensando que estas industrias se generaron con patentes, con un modelo, con una maquinaria, con estos préstamos que daban los bancos hipotecarios, estos préstamos industriales, para instalar la fábrica, comprar maquinaria. Pero el desarrollo de la industrialización en Estados Unidos, en las grandes potencias europeas, generaron nuevas maquinarias, nuevos modelos, y si esto no se genera nueva tecnología a nivel local, nos va dejando productos con un mayor costo de producción,
desactualizados en el mercado y no nos hacen competitivos para salir a exportarlos. Entonces, los únicos que va a estar cautivos el mercado local. Pero si yo me anticipo a lo que va a pasar en las décadas subsiguientes, abro exportaciones, seduzco con otros productos más baratos, estas industrias que se vieron consolidadas en este proceso y no pudieron llevar innovaciones, mejorar su planta productiva, bajar sus costos de producción, se van a ir a pique. ¿Sí? Entonces no logramos ese desarrollo industrial sostenido, que hoy no podamos decir Argentina exporta y es un gran exportador de productos manufacturados, que es lo que podría sostener que nuestro Producto Bruto Interno, o nuestro PBI, esté compuesto por un mayor componente de productos manufacturados que exportamos y es inversamente. Se compone que productos primarios, ¿no? Vinculados a la agroindustria de producción de bienes primarios. Volvemos al texto entonces de Rosman. Decíamos, ¿cuáles son estas ramas que conocemos como industria liviana, que tuvieron un gran crecimiento? Señalábamos también que en este periodo fue importante la política estatal que protegió este tipo de industrias, que también hubo una política activa del control de cambios, otorgación de permisos de importación, dio facilidades a las industrias productoras de bienes de consumo para adquirir maquinarias y productos semielaborados a bajo costo. Y señalamos entonces la característica en este proceso de industrialización por sustituciones, señalamos que la característica importante fue la coexistencia de grandes empresas con carácter semimonopólico con una gran cantidad de pequeñas empresas o talleres. La otra característica importante fue que se dio un crecimiento de la producción a altas tasas de ganancia estos industriales, pero se realizó sobre la base de la utilización intensiva del capital instalado. Y esto generó que su productividad a la larga, sostenida en el tiempo, fuera a la baja. ¿Qué quiero decir con esto? Que aumenten los costos de producción, ¿sí? Y que cada vez más va a depender de una política de protección estatal. Porque si yo dejo que lleguen nuevos bienes, cada vez va a ser menos competitiva esta producción, estas industrias nacionales. Entonces, crecieron en una etapa donde aprovecharon un control monopólico del mercado, ¿sí? Generado porque no tengo una presión de estas industrias internacionales, porque viene de un proceso de una Segunda Guerra Mundial, tengo una protección que se van reordenando y saliendo de la Segunda Guerra Mundial, entonces no tenían una presión para venir a comerciar a los mercados, en este caso Argentina, o latinoamericanos o emergentes. Por eso esta característica de industrialización por sustitución de importaciones se dio en Argentina como se dio en Brasil. Nosotros el periodo lo conocemos como el peronismo. En Brasil se conoce como el varguismo, porque quien lideró ese proceso fue Vargas. Después vino Kubitschek en el 55 en adelante. Pero Brasil
fue más socio de Estados Unidos, que tuvo una relación internacional distinta que la Argentina, y en esta relación de proceso de industrialización llegó mejor parado Brasil hasta la actualidad que Argentina, que tenía una relación que señalábamos con Gran Bretaña, con el Tratado Roca-Runciman, después de la Conferencia de Ottawa, de que yo les compro productos para ganar otra vez bienes primarios a quienes me compran a mí los bienes manufacturados más caros, y por otro lado, que nosotros estuvimos más en relación con Alemania y no le declaramos la guerra a Alemania y al eje hasta que prácticamente se rindieron y perdieron. Brasil fue un socio en inversión industrial más fuerte con Estados Unidos, y los lazos de las industrias norteamericanas en la Argentina y en esta política de relación internacional fue menor. Entonces, vuelvo. El crecimiento en este periodo se dio que estos grandes establecimientos aprovecharon el control monopólico del mercado local. La alta productividad para obtener ganancias estuvo vinculado a que los precios permitieron la subsistencia de pequeñas unidades productivas, y esta situación señalábamos y lo marcamos con rojo, limitó las posibilidades de expansión industrial. Esta industria que se instala no fueron capaces de poder incorporar nueva tecnología y lograr reinvertir y mejorar las condiciones de estas fábricas, que además estas fábricas terminaran necesitando un desarrollo de otras pequeñas fábricas proveedoras, ¿no?, de insumos y de partes. ¿Qué quiero decir? Si nosotros llegamos a tener un rastrojero, la camioneta rastrojero a nivel nacional, si llegamos a desarrollar un auto de industria nacional, luego del 55 en adelante van a la quiebra, y son las industrias como Ford, General Motors, Toyota, Citroën, las que se van a instalar en la Argentina. Entonces, después uno puede decir, va a haber un cordón de pequeños talleres e industrias que van a proveer de los paragolpes, de piezas que van a necesitar estas terminales productivos, pero su desarrollo industrial va a ser menor y vinculadas a estas empresas transnacionales, que es las condiciones que vamos a empezar a observar en la siguiente etapa del 55 en adelante. Entonces, cuando va terminando el capítulo 3, los autores nos van a marcar cuáles son los límites de la industrialización por sustitución de importaciones. Una característica: no se pudo modificar la estructura productiva. Se va a sentir una escasez de inversiones de capital. La industria va a ir a la baja en productividad. Cada vez va a haber más, van a ser más altos los costos de producción. Cada vez van a aumentar los insumos del exterior. Y además voy a tener una necesidad donde el sector obrero va a ir demandando una mejora salarial, y el Estado no va a poder garantizar ambos intereses. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho homogeneizar y garantizar esa redistribución de ingresos
que ganara el sector industrial, pero que el sector obrero cada vez se viera mejorado su relación salarial, porque dice, si no tengo una mayor productividad, no le puedo dar el aumento de los salarios que me están marcando. Entonces, uno de estas características que vamos a retomar en el segundo bloque es cuando Perón señala el Congreso de Productividad y dice, se van a habilitar en esta arbitrariedad o en estas paritarias que se aumenten los salarios en aquellas ramas donde se evidencien una mejor productividad. En aquellas que no, no se le puedan dar aumentos salariales, ¿no? Como para ir marcando este límite en el 55. Dejamos entonces acá, piensen que después en el texto, voy al texto para que puedan marcar. Página 180, 181, está hablando de la industria y las ramas de la industria que mayor crecimiento tienen, esto que decíamos, textiles, bebidas, maquinarias, equipos, artefactos eléctricos, la industria del caucho, que me olvidé de mencionarles, la refinación de petróleo. En la página 183 y 184 va a volver al papel del Estado en todo este desarrollo industrial, esto que señalábamos que era el IAPI, va a volver otra vez al Tratado Roca-Runciman. En la página 186, 187, va a hablar de los límites de la sustitución de importaciones, que se los estaba marcando yo hace un ratito, para marcar cuáles son las condiciones del otro periodo que denominamos el proceso que va de 1952 a 1970, que conocemos como la penetración del capital internacional. Yo les pregunto algo, y ahí sí necesito que todos me lo digan con acuerdo. Yo no sé si todos leyeron ya el cuarto capítulo o este artículo de Rosman y Romero, la cuarta etapa de Rosman y Romero. Esto es más denso, no es lo mismo la clase presencial que por Zoom, es historia y ya no todos, la mayoría les gusta historia. Si quieren, yo les doy un corte y nos volvemos a conectar, o prefieren que leerlo, mirar las fichas de resumen que subimos al aula virtual, si no lo leyeron, y lo veamos presencialmente en la próxima clase, o quieren mirarlo hoy, porque después nos toca todo lo que es la globalización, que lo podemos conectar del 70 en adelante. ¿Cómo vienen? ¿Un descanso y nos volvemos a conectar? ¿O lo quieren ver la próxima clase? Porque a mí me dice Fede que esto de concentrarse tantas horas en el Zoom, los chicos se pierden y no quiero decir, bueno, lo dimos por Zoom y la mayoría se quedó dormido delante de la computadora. Entonces, no somos muchos y me dicen, o abren el micrófono o me lo dicen por chat. ¿Quieren volver a conectarnos o que lo que nos falta lo vemos la próxima clase? Bueno, Aitán se quiere volver a conectar. El resto, También para mí volver a conectarnos, profe.
Esperen que los demás están. ¿Ustedes ven el chat o no? En el chat les está ganando la próxima clase, ¿eh? Hasta ahora tengo 3 contra todo lo que vienen hablando. Rocío ya dijo volver a conectarnos, ya tenemos, ¿quién? 3, son 4. El resto, la próxima clase. ¿Ya votaron todos? La mayoría la próxima clase. Leerlo bien. Hay alguien que pone leerlo bien hoy y la próxima clase sacarnos las dudas. ¿Leerlos todos acá conectados o leerlo cada uno? La mayoría es la próxima clase. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les dejo qué tip tienen que buscar importante, ¿sí? Y leerlo. A ver, tienen que buscar cómo, cuáles fueron las características de la crisis, ¿no? Que no permitió el desarrollo que venimos señalando de crecimiento de la industria. A ver si la encuentran y la marcan en el texto. ¿Por qué dice la penetración del capital internacional? Marcar cuáles van a ser los golpes de Estado, porque cae el peronismo, y fíjense qué pasa con la industria en el 55, en el 66. ¿Cuáles van a ser los intentos del desarrollismo con Ilia y Frondizi? Que van a decir, para mejorar la crisis de esto que les estaba contando de la industria, que dicen, que vengan capitales internacionales. Entonces, va a ser tan así que ya habíamos notado que había una ley de 1953. Después va a haber otra ley, fíjense que la va a marcar, 1858, y otra ley en el 61. Y fíjense si a qué actividades y qué beneficios les va a ir diciendo que le da a estos capitales internacionales para que se radiquen en la Argentina. ¿Por qué? Porque en el 53 va a poner unas condiciones. En el 58 les va a decir, bueno, pero si vienen e invierten, pueden transferir las ganancias y los capitales a sus casas matrices. Y después, a partir del 66, va a dar otros estímulos y le va a dar una real territorialidad y exenciones impositivas para que se inviertan estas capitales, estas industrias transnacionales. Y
Entonces, busquen en el texto cuáles son esas industrias que se van a radicalizar. ¿Cuáles van a ser esas condiciones por las que las industrias nacionales nuestras se van a ir yendo al tacho, ¿no? A la baja. Y traten de marcar la característica de este proceso de industrialización en este periodo. Lo van a encontrar en bueno, son pocas páginas, pero lo van a ver en los títulos. Fíjense que tiene la formación del Estado autoritario como título central, la acción de las inversiones extranjeras a partir de la página 209, esto que yo les decía, qué pasa con la transferencia, el control de cambios, página, todo esto, cuál va a ser la emergencia del capital norteamericano, van a ser la vedette en este periodo. Página 215, los responsables y las decisiones y el comportamiento espacial de estas industrias, donde se van a ir radicalizando, cómo van a ser todo esto que yo les digo, cuáles van a ser las características de las industrias en este periodo, y a ver si pueden también determinar cuándo se dan y las presiones, porque uno que señalamos la estas industrias transnacionales y de capitales extranjeros, como dice el título del periodo, ¿no? La penetración del capital internacional. Una van a ser, como yo les marcaba, las automotrices, pero ¿qué va a pasar con la industria química y la farmacéutica y la del petróleo? Que van a ser centrales. Si bien no hay un seguimiento en la línea política de los presidentes, pero en última instancia, al que le gusta historia y quiere mirar e hilar fino, podemos decir que por algo se da la caída de Ilia y de Frondizi en función a querer poner límites y qué relación tuvo con estos capitales internacionales. Una, la industria farmacéutica, y otra la petrolífica, la petrolera. Estamos hablando hoy que son elementos que se van a generar en esta etapa, pero ¿por qué quiero que lo lean, busquen estas características y lo veamos todos en conjunto? Porque la mayoría me dice la próxima, porque si no entendemos bien esta etapa, no podemos ser críticos de lo que nos pasa hoy, porque es el origen, el feto de nuestra realidad. Nosotros venimos del 30 al 43 y del 43 al 55 que decíamos, nos industrializamos, nos vamos a industrializar, crecemos en el agro, crece la industria y vamos a salir con la posibilidad de vender productos manufacturados y exportar heladera, textiles, alimentos. ¿Y hoy qué nos pasó? ¿Cuáles fueron las condiciones por las cuales no pudimos generar tecnología? No pudimos innovar en patentes. No pudimos acumular y reinvertir en una industria local que hoy terminamos ¿en qué? En tener un desarrollo industrial que está vinculado a las empresas transnacionales. Que la industria hoy nacional más grande que podamos decir que exporta es el Grupo Arcor de Córdoba, alimenticia. Hagan el ejercicio. ¿Qué industria hoy nacional grande que podemos decir que exporta? Vinculada a los alimentos. La Serenísima. El Grupo Arcor, ¿no? Que es grandísimo. Todos van al supermercado, saben de lo que me estoy refiriendo. Pero, si queremos hablar de una marca alimenticia que todo el mundo come, Bimbo, los capitales son mexicanos.
Si queremos pensar en una pasta de dientes, Colgates, Los Capitales es una industria norteamericana. Si vamos a comprar un auto, las patentes son extranjeras, capitales monopólicos. Piensen en todo lo que consumen. Salvo la Cunnington o la otra marca, Coca-Cola y Pepsi son nacionales. El celular, podemos decir que el celular, el aire acondicionado, dice industria argentina de Tierra del Fuego, pero están armados de componentes de afuera. Están armados en el sur y se conoce, que lo vamos a ver en el texto de Kiele, como cadenas de valor. Pero son un ensamblaje, genera valor, pero la patente no es nuestra. Los componentes se compran en distintas regiones del mundo. En la próxima les voy a llevar algo que trabajó Florencio Celay, que desarmó una máquina de un... Lo tengo por acá. Esperen, un segundo. Aquí tengo el modelo de celular. Acá está. No lo llegan a ver, pero bueno. El celular, que recién mostraba Rocío, para pensar hoy en industria, dice, las empresas proveedoras de la parte del iPhone 15 Apple. Dice, el diseño es de Estados Unidos. Las lentes vienen de industrias dice el nombre de las industrias que se producen en Taiwán, China y Taiwán. La cáscara de aleación es de una empresa de Estados Unidos, otra de Taiwán. La memoria de Samsung se produce en Corea del Sur. Otra industria que es Floxia se produce en Japón. La batería de todo este modelo se produce en Taiwán. La fuente de alimentación del teléfono se produce en Taiwán y Singapur. El micrófono en Taiwán. Montaje del armado se hace en 3 países. Taiwán, en una fábrica, 2 fábricas de Taiwán y otra de China. Los sensores de movimiento facial en 3D es de una fábrica en Alemania, no, 2 fábricas de Alemania, Bosch Infiantech de Alemania y otra de Austria. El semiconductor de Taiwán. El módulo de lente de periscopio, el módulo del ensamblaje adentro del celular, es otra fábrica en Corea del Sur. No, 2 fábricas de Corea del Sur. El chip, que es el de semiconductores que permite el movimiento del celular, es en una fábrica instalada en los Países Bajos. El circuito impreso se hace en una fábrica de Tailandia, otra fábrica de Taiwán y 2 fábricas, y Unicom y Compet también de Taiwán. Entonces, si vos querés ensamblar este celular, puede decir Made in Argentina, pero se compran todos estos componentes que lo fabrican fábricas instaladas en otro contexto mundial que generan tecnología. Esto es hoy en la actualidad. Volvamos al 50, a lo que pasó en la Argentina, que es lo que tienen que leer para la próxima clase, del 50 al 70. Porque las condiciones que nos van a explicar los autores del suceso de esto que conocemos, que arrancó en la década del 30, industrialización por sustitución de importaciones, porque del 50 al 70, 20 años, hubo intentos para lograr un desarrollo industrial y nos caímos. Hoy tenemos capitales internacionales.
Hoy tenemos unas características de producción en la Argentina y de industrias en la Argentina con determinadas posibilidades de crecimiento y límites de crecimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Quiero que lo lean en este sentido, para poder explicar también por qué hoy tenemos una realidad económica y productiva y podemos decir que somos un país periférico, ¿no? O en vías de desarrollo. Y que todos los días prendemos la televisión y estamos diciendo, bueno, bajó el riesgo país, suben nuestras acciones a nivel internacional, pero nada más. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? Ah, acá me preguntan, ¿cuándo va a ser el recuperatorio? Y bueno, vamos a hacer los recuperatorios cuando tomemos los integradores, porque si nos quedan pocas clases, nos viene el segundo parcial, no vamos a perder una clase para tomar recuperatorio. La clase de los integradores tomo recuperatorio. El que ha faltado el primer parcial, tomaré primero el recuperatorio. Si le va bien, si está con certificado, si no pudo venir el primer parcial, no es porque lo desaprobó. Si está en condiciones, le tomaremos el integrador después. La idea es mantener el cronograma. Me preguntan cuándo sería el segundo parcial y cuándo sería el integrador. La idea eh, es mantener el cronograma del segundo parcial. Voy por partes. Pero la verdad, chicos, hoy tendríamos que tener clase en la universidad. ¿Qué quieren que les diga? La clase pasada fue paro. Hoy tendríamos que estar paro. Yo quería marcarle cosas que subimos con Fede, pero el aula virtual está caída porque hay paro de los no docentes. La verdad no sé qué va a pasar. No sé. Eh, para ir al integrador el promedio tiene que ser 6 entre los dos parciales y no haber desaprobado ninguno. Salvo que no vinieran porque tienen un certificado médico o por alguna situación de fuerza mayor, puede dar el recuperatorio y si está en condiciones bien que recuperó, puede dar ir a dar el integrador. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo va a ser el segundo parcial y cómo va a ser el integrador? No lo sé, porque vamos a tratar de ajustar la mejor manera de tomar un elemento comprobatorio de que tiene los contenidos mínimos y atendiendo a las situaciones esta, que no es lo más óptimo dar clase así. La verdad no sé cómo sigue el cuatrimestre. Tenemos, el cuatrimestre termina fines de noviembre, si no me equivoco, ¿no? ¿Alguien se acuerda bien? Yo lo tengo en una agenda por acá arriba. Ya no me acuerdo ni cuántas clases nos quedan. El cuatrimestre, si no me equivoco, termina, creo que la semana del 18 de noviembre. Y nosotros estamos como complicados, muy complicados, porque tenemos el 20 de noviembre feriado, así que, por favor, para la clase que viene, lean esto de, ¿cómo es? De la cuarta etapa de Rosman y Romero, y yo voy a dar también globalización, Hirsch y Kieli.
¿Tomaron nota? Hirsch y Kieli. ¿Qué temas entran en el segundo parcial? Todo el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, NEFA, lo que es Fordismo, Taylorismo, crisis del 30. Esto que estamos viendo ahora, globalización, y si nos queda Castellani y el último periodo lo tomamos en el integrador. Lo que es el texto de Castellani, implementación del modelo neoliberal, lo tomaremos en el integrador, pero globalización entra. Así que por favor, lean, traten de leer también Hirsch y Kieli. Porque si no recuerdo mal, el segundo parcial estaba para el 13 de noviembre, por, por cronograma. ¿Alguien lo tiene a mano el cronograma? Que lo subió Fede, estaba en el aula virtual. ¿Alguien lo tiene o no? Porque si el 20 es feriado, el segundo parcial tendría que ser el 13 de noviembre. Así que tenemos una clase más y el parcial. Si todo va como preveímos. Si no, tenemos que tomar el segundo parcial y entregaremos las actas más tarde. Pero bueno, entregar las actas más tarde para tomar el integrador y los recuperatorios les va a implicar que no se van a poder anotar en final en la primera fecha porque no van a llegar a cargarlas en el sistema administrativo, no sé. Veremos si a lo mejor también la universidad cambia el cronograma con esto de los paros, no lo sé. Sí, cuando las notas son con centésimos, las redondeo el segundo parcial. ¿El 20 figura feriado o no? Si no es feriado, tomamos el 20. Tenemos dos clases para poder hacer otra de repaso. Y ver Castellani aunque no entre para el parcial. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden cuando se puedan volver a abrir el aula virtual que nosotros subimos con Fede las clases de apoyo, que son síntesis de los temas que habíamos elaborado, resúmenes de teóricos con otros profes en la época de la pandemia. Úsenlo también como material de estudio para los que no comprenden o no les gusta la parte histórica de esto, la segunda parte de la materia. Si no hay más preguntas, los dejo ir a almorzar y nos vemos el miércoles que viene, si todo sigue bien. Eh, Respecto al feriado, me parece que lo trasladaron, por lo que Ah, estaba bueno, leyendo. genial, puede Yo lo ser, había porque visto, si no lo es pusimos, concretamente el 20, sino me parece que es el viernes. No quiero- sí, porque si lo pusimos con Fede es porque lo trasladaron, yo porque recién lo vi rojo en el almanaje, pero con eso, si es este, pero en el cronograma que decíamos, el 20 integrador y recuperatorio o parcial, ¿qué habíamos puesto? En el cronograma creo que decía que el 20 era el parcial. Perfecto, entonces vamos bien.
Pensé que estábamos más complicados. Igual lean Hitch y Kelly. Bueno, los parciales los dejé allá en la oficina, creo, ya ni me acuerdo, así que hoy Fede me había dicho, acordate llevarlo por si alguno los quiere ver, pero por acá no los pueden ver tampoco. En general estuvieron todos bastante bien. Los que desaprobaron es porque del multiple choice no llegaron a contestar ni cuatro bien. Y a los que dejé con tres era porque tenían, ¿cuántos eran? No sé, cuatro de multiple choice y una línea, como diciendo, bueno, para no desaprobar a tanto. Entonces los dejé con los que están con tres, si aprueban el segundo no tienen que dar recuperatorio. Eso se los explicó Fede. No, porque lo subimos en el aula virtual, pero no les preguntaron en la clase. Bueno, los que están con tres, si en el segundo aprueban, no tienen que dar recuperatorio. Si en los que tienen tres, en el segundo se sacan un 2, se cuenta como aplazo y quedan libres. Es una chance como para decirles, bueno, no, no llegaste al 4, pero ponete las pilas. Si aprobás el segundo, no te tomamos recuperatorio del primero. Era más fácil decir, bueno, no llegaste al 4, es un 2. Pero bueno, traté de ser lo más justa contando todos los puntitos de cuántas del multiple choice, si puso, contestó algo, si no contestó nada. Así que bueno, dentro de tener un 3 no está tan malo. Si se esfuerzan en el segundo no tienen que recuperar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno, nos vemos entonces el miércoles. Espero que en la UNLU. Así les veo la cara, ríense, lleven mate, no sé, pónganle onda, porque entre lo que pasa en el país y dar clase con toda una pantalla negra. Gracias, Rocío, por los que me prendieron la cámara. Por lo menos veo que del otro lado hay gente. Besos, gente. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, chi.